Hola de nuevo, chicuelos y chicuelas. Bueno, pues vamos a empezar la unidad uno, el contenido de verdad de la materia. Esta vez ya me he hecho unas copias un poquito más grandes para poder leerlo bien y que no tenga los problemillas que tuve en la lectura con esa letra tan diminuta. Bueno, empecemos con las primeras páginas, con la 14 y la 15. Vamos a verlo en pantalla. Ahí tenéis la página 14. Vamos a hablar de la lengua, las lenguas que hay en España. Esta unidad, el apartado que nos compete, nos va a hablar de las lenguas que hay en España y de los dialectos. Vamos a empezar haciendo una diferencia, recordando la diferencia que lo vimos en segundo, pero la recuerdo. Lengua tiene más categoría, lógicamente. Para que se le pueda denominar lengua, tiene que cumplir como varias condiciones. Una es que lo hable muchísima gente, una comunidad muy amplia. Eso también lo puede cumplir un dialecto. Pero las otras características que ya hacen que sea lengua y no dialecto es que haya libros escritos en esa lengua. Libros tanto en narrativa como lírica como dramática, que haya literatura, que haya textos escritos en esa lengua. Y también que exista normas, es decir, un libro de ortografía, un libro de gramática en cuanto a esa lengua. Eso ya sí se le puede llamar lengua. Dialecto, sin embargo, pues siempre se va a parecer a una lengua, va a tener sus propias características que se diferencian entre sí, pero no va a haber libros escritos en esa en ese dialecto, ni libro de ni diccionario, ni gramática, ni nada de eso. Ejemplos. El catalán o el gallego. Vosotros podéis coger libros escritos enteros en gallego y en catalán. Tenéis libros de gramática, de ortografía catalana y gallega. Aparte de que lo habla una gran comunidad. Perfecto, pues eso es una lengua. Vamos a un dialecto. El andaluz. El andaluz se diferencia mucho del castellano manchego o de cualquier otro, ¿no? Pero no va a haber libros escritos en andaluz. Aunque ellos digan en algunas zonas, sí señor, no vais a ver nunca en un libro escrito sí señor, a no ser que lo ponga entrecomillado para demostrar que es de Andalucía. Pero los andaluces van a escribir sí señor, aunque digan sí señor, y no tienen libros de gramática ni diccionarios. Esa es la gran diferencia entre lengua y dialecto. La lengua tiene como más categoría, lógicamente. A ver. En el margen nos habla un poquito del concepto de bilingüismo. A mí me gusta deciros que leáis siempre el margen porque hay veces que nos desvela o nos hace ver cosas que no vemos si no vemos el margen. A ver, en este caso a lo mejor no, porque simplemente nos dice que para ser bilingüe tienes que dominar dos lenguas, dominarlas. Es decir, lo que se suele hacer en los institutos, y que me perdone el que no opine lo mismo, no es bilingüe. No estáis en clases bilingües y no bilingües, no. ¿Por qué? Porque aunque deis ciertas asignaturas en inglés, no domináis el inglés, no domináis todas las asignaturas en inglés, que eso es el bilingüismo. Ni siquiera la asignatura que estáis dando en inglés lo domináis. Eso se puede llamar de otra manera, pero bilingüismo habría que dejarlo para cuando dominas los dos idiomas, que los entiendes igual, que los hablas con fluidez. Incluso hay gente que dice que hasta sueñas en los dos idiomas. Quizá eso sea demasiado. Bueno, pues una vez visto la diferencia entre lengua y dialecto, vamos a ver las lenguas que se hablan en España, que vienen aquí abajo, pero las vamos a ver en una pizarrita. En una pizarrita. Vamos a ver. Aquí. No sé yo qué tal voy a dibujar, ojalá y fuera táctil, pero no, es con el ratón y tela. Vamos a dibujar España, o vamos a intentarlo al menos. Perdonadme si no lo consigo demasiado. Yo lo intento bien. Ahí está Cádiz, Alicante, Valencia, Barcelona. Un poquito grande me ha salido esta la frontera, pero bueno, por aquí seguiría Italia, etcétera, etcétera. No, bueno, si lo que quiero que veáis es antes de la romanización, mucho antes, muchos siglos, estaban por aquí ya los vascos, ¿no?
ya existían los vascos. Luego también estaban los suevos, los alanos, los celtas, los íberos. Había diferentes grupos nómadas por aquí que cada uno tenía su idioma, su lengua, vamos a decir. Llegaron el Imperio Romano. Llegó el Imperio Romano a España y nos romanizaron. A base, quizá de guerras, vale, pero sobre todo con cultura y con comercio. Claro, el que quería tener dinero tenía que saber hablar su idioma y era el latín. El idioma de los romanos era el latín. Y consiguieron que prácticamente toda España hablara el mismo idioma que era latín. Pero los vascos seguían hablando su propio idioma, ¿eh? O sea, los vascos es de mucho antes del castellano, por ejemplo, o del español. Pues todos se pusieron a hablar el latín. ¿Qué pasa? Pues como el castellano de ahora, que en Andalucía no se habla igual que en Canarias, pues lo mismo, que empezó a tener diferencias. Y por ejemplo, aquí tuvo tantas diferencias que empezó a llamarse el gallego, que tiene sus diferencias con el castellano. Aquí, incluido en las islas que no las he dibujado, se hablaba el catalán y balear. Aquí se hablaba el valenciano. No hace mucho el catalán y el valenciano se consideraban casi la misma lengua, porque se diferencian muy poco, pero actualmente se separan. Tenemos el gallego, tenemos el catalán, tenemos el valenciano y tenemos el euskera, aparte del español, el castellano. Y esas se han convertido en lenguas porque tienen bastantes diferencias. Eso sí, el gallego, el catalán, el valenciano y el español no se diferencian tanto porque todas vienen del mismo idioma, del latín antiguo, y entonces tienen muchas palabras muy parecidas. Y el euskera o vasco es totalmente diferente. Bueno, vaya dibujito, madre mía de mi alma. Yo creo que mejor le quito de aquí, que si no... Bueno, pues eso era en cuanto a lenguas. Por lo tanto, ¿qué lenguas hay en España? Si vienes un poquito más abajo te lo dice, ¿eh? El catalán, que se habla en Cataluña y en las Islas Baleares. El valenciano, cuidado que soléis fallar y decís, el valenciano se habla en Valencia. No, ¿por qué? Porque es la Comunidad Valenciana, y la Comunidad Valenciana, además de Valencia, es Alicante y Castellón. Entonces, decir, me joden la Comunidad Valenciana. El gallego en Galicia. Y el euskera, o vasco, que es igual, euskera que es vasco en el propio idioma, en la propia lengua euskera. El euskera se habla en el País Vasco o Euskadi, se puede llamar de las dos maneras, y parte de Navarra, ¿eh? No se os olvide que en la parte, algunas zonas de Navarra también. Por lo tanto, esas son las 4 lenguas que tenemos en España. 4 lenguas, la oficial, que es el español o castellano, y las otras también son oficiales en sus comunidades, se llaman lenguas cooficiales porque tienen el español y tienen su lengua propia. ¡Qué suerte! Ojalá yo dominara el gallego, el catalán y el euskera y el español, porque oye, es conocimiento, es cultura, ojalá. Y lo conociera igual que el árabe, porque hay muchos árabes ahora mismo en España, y el chino. Me encantaría conocer un montón de idiomas, pero bueno, habrá que conformarse con lo que uno poco sabe. Bien, y después de ver estas lenguas, que es lo más importante, bajamos a las actividades, ¿vale? Escucha el fragmento del poema Ítaca del escritor griego Constantín Cavafis, en la versión del cantautor Luis Llach. Es una canción, la podéis buscar por YouTube, seguramente venga como canción. Compara la letra en catalán con las traducciones al castellano y al gallego y realiza las actividades. Aquí han apartado un poquito el vasco. Entonces, si bajáis a las actividades aquí, vais a ver que no se diferencian tanto. Cuando comiences el viaje, cursos per fare el viaje, cuando comiences a tu viaje, es que es prácticamente igual. A ver, cuando hablan rápido, no hay quien los entienda, ¿no? Pero si os dais cuenta, de verdad no es tan difícil. ¿Por qué? Porque vienen del latín, los 3. Entonces, acordaos, aquí, el castellano, el catalán y el gallego vienen del latín. Son lenguas románicas o lenguas romances también se llaman. Romance, románica,
que procede del latín significa, ¿de acuerdo? Bueno, explica con tus palabras el contenido de los versos de Cavafis. A ver, pues si cogemos este para no tener todo. Cuando comiences el viaje hacia Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de conocimiento. Pide que el camino sea largo, que sean muchas las madrugadas en las que entres en un puerto que tus ojos ignoraban y vayas a ciudades para aprender de los que saben. A ver, siempre que veáis una poesía, un poema, tenéis que buscar un doble sentido a las cosas, ¿no? Es decir, no quede con que, sí, que dice que cuando hagas un viaje que estés muy atento. Sí, pero ese viaje a lo mejor se refiere a otra cosa, lo que siempre hemos llamado metáfora. Vaya, ya he dicho uno de los ejercicios. Aquí se refiere a la vida, el transcurso de la vida, que estés atento, que la goces, que se pasa rápido, ¿vale? Que tengas una vida lo mejor, lo más buena, lo más fructífera posible. Bueno, vaya, ya he hecho el ejercicio, vale. Bueno, ¿qué tópico literario reconoces en este fragmento del poema? Tened cuidado que tópico no es figura. Las figuras literarias eran la metáfora, la personificación, el símil, la anáfora. Sin embargo, tópicos son como ideas, como temas, como si dijéramos el título. ¿Queréis ver lo que son los tópicos? Pues buscadlo. ¿ChatGPT? Pues sí, hombre, ChatGPT siempre nos ayuda, y si no, en cualquier sitio que veáis de internet, siempre intentando afianzar el conocimiento. Es decir, si lo veis en una página rara, no os lo creáis. O aunque no sea rara, buscadlo en varias fuentes para que digas, vale, sí, lo he contrastado, puedo confirmar que esto es real, que hay veces que en internet hay cosas falsas, ¿vale? Mirad, por ejemplo, si nos vamos aquí, tópicos literarios. Mira, yo he visto 4 páginas de distintos tópicos. A ver, no os asustéis que si dais en tercero daréis 4 o 5, no daréis más, ¿eh? Pero, este me encanta a mí, Carpe Diem. Carpe Diem, aprovecha el momento, aprovecha la situación. Tempus fugit, el tiempo pasa rapidísimo, ¿vale? Pero mira, yo creo, a ver si veo, podéis leerlos todos, porque muchas veces este texto puede atender a 2 tópicos, pero a mi juicio, ¿cuál podría ser? Mira, peregrinatio vitae, carácter pasajero de la vida humana, entendida como camino que el hombre debe recorrer. Esa podría ser perfectamente, ¿eh? O sea que Homo Viator, esta también me encanta. Homo Viator, que es bastante famosa. Carácter itinerante del vivir humano, considerada la existencia como un camino, como un viaje, como una peregrinación. Yo pondría esta, Homo Viator. También puede ser Carpe Diem, porque tiene que aproveches cualquier cosa. Tiene varios tópicos que yo creo que no habéis llegado a dar en segundo, quizás sí, pero ahí tenéis una lista bien larga de un montón de tópicos. Estad atentos en clase a ver cuál dice la seño o el profe, que son importantes y que vais a ver. No vais a ver todos estos, ni mucho menos, ¿eh? Así que esta la puedo quitar ya. Vamos a ver. Especifica cómo se escriben en catalán y en gallego los vocablos subrayados en la versión en castellano. Hay algunos que son muy fáciles. A ver, aquí. Por ejemplo, mirad, viaje, que es el primero. Lo buscáis aquí, viaje, lo buscáis aquí, viaxe, si son casi iguales. Camino, camino. A ver, por ejemplo, lleno cambia un poquito, pero lleno, ple y pleno. ¿Vale? Echadle un vistazo que estas son muy fáciles. Y hemos acabado con las de esta página. Si nos vamos a la otra página, a la 15, página 15, que nos va a hablar de los orígenes del plurilingüismo. Cuando se dice que es pluri es mucho, ¿no? España es plurilingüe. ¿Por qué? Porque hemos visto que tiene 4, el español, catalán, gallego, euskera. Así que es plurilingüe. Unas son románicas, como termina aquí, ¿os acordáis cuáles? Gallego, catalán, castellano. Esas son románicas porque vienen todas del latín. Y la que no es románica, vasco o euskera. Acordado, ¿vale? Aquí te dicen, bueno, te habla del euskera que venía mucho antes, y aquí te habla un poquito de cómo llegan
el castellano, el proceso, que luego nos van a preguntar abajo, aquí, eje cronológico, información, ¿vale? Bueno, pues yo lo quito para que no me pidan derechos de autor o no me denuncien. Yo quiero ser lo más legal posible. En caso de tener que borrarlo, pues lo borraría y buscaríamos otra manera. Más cosas. Actividades. 2. Busca información en la red y averigua la fecha exacta en la que tuvieron lugar los siguientes acontecimientos históricos. Pero bueno, esto es muy fácil, ¿no? Porque coges, perdón, cogeríamos esta creación del reino visigodo de Toledo. O vendríais aquí a Google y la IA, inteligencia artificial o ChatGPT, te dice, se creó en el 507. O sea, eso es fácil. Buscarlo en un diccionario, en una enciclopedia, en internet, en ChatGPT, no pasa nada. Y os lo dicen las 1, 2, 3, 4, las 5 acciones, 5 fechas exactas, las vais a sacar de ahí perfectamente. Y el ejercicio 3 dice, elabora un eje cronológico en el que se recojan las diferentes fases de la aparición de las lenguas de España y los sucesos de la actividad 2. Es decir, lo que acabamos de hacer, eje cronológico es decir en qué fechas y ordenarlo, ¿vale? Entonces, mirad, aquí, ChatGPT. Sí, ¿por qué no ChatGPT? Le dije, tal y como pone, eje cronológico con las fases principales y evolución de las lenguas de España. Y te viene, la verdad es que te viene en el mismo eje, cuadrante de antes. A ver, perdonad. Aquí te viene, ¿ves? Pero bueno, que no queréis ver eso, mirad, aquí lo tenéis. Y cuando me ha hecho el eje cronológico me dice, ¿quieres que te lo prepare como una línea del tiempo visual? A mí eso me encanta. Esto sí que es un eje cronológico. Y me lo ha hecho perfectamente. ¿Qué habría que hacer aquí? Porque aquí nos habla de las lenguas, pero también nos piden que situemos lo de antes, creación del reino visigodo, que si hemos dicho que era en el 507, hemos dicho en el 507, ¿verdad? Mira, 507. Pues habría que buscar en este dibujito dónde lo ponemos. Mira, 711, esto después, pues será aquí en medio, pim, pim, pim. Porque esto es hace muchísimo, ¿ves? Época prerromana, antes del siglo I, y aquí te dice del 711. Esto está un poquito mal. No, hay que tener cuidado que, fijaos, lo he puesto en el ChatGPT y esto es preferible leerlo aquí, que te lo van diciendo las fechas perfectamente, ¿eh? 1492, pues si el 507 será antes, siglo X antes y así, 711 antes. Del siglo V, ¿os acordáis cómo se hacía lo de los siglos? Ya acabo con esto, ¿eh? Por ejemplo, es fácil, si estamos ahora mismo en el 2000, la pizarrita, vamos a la pizarrita, en el, me he equivocado, madre mía, la pizarrita, aquí, si ahora mismo estamos en el 2025, ahí, ¿qué siglo es? Cogéis las dos primeras cifras y le sumáis uno. Ya está, es solo eso. En el siglo XXI estamos. Entonces, si estuviéramos hablando del 1320, cogéis las dos primeras cifras y le sumáis uno. Siglo XIV. Y así de fácil es, ¿eh? Eso era lo de los siglos. Salvo, esto es una excepción, pero bueno, si es redondo, si es el 1300, si es 00, no se suma uno, es el siglo XIII. Solo cuando pasa al 1301, ya sí se le suma uno. Siglo XIV. También sabéis que los siglos no se escriben así, ¿no? Espero que lo sepáis, que se escriben con números romanos. Siglo XIV y así. Bueno, si alguien tiene dudas de esto, me lo dice y yo encantadísimo se lo explico en comentarios. Nada más, hemos acabado por hoy las páginas 14 y 15. En la próxima vemos las 16 y 17. Hasta la próxima. Chao.